Hola a todos, Hola, hola, un saludo grande. bienvenidos a este episodio de En Salida de Formar Apóstoles. Yo soy Moni Plata Yo soy el padre Rafael. y este episodio se llama ¿Cómo hacer apostolado? Es la tercera parte de una serie de episodios que estamos realizando sobre el documento de Apostolicam Actuositatem, un decreto que salió del Concilio Vaticano II en 1965 y que este año está cumpliendo 60 años de aniversario. Correcto. Recuerden. Estamos haciendo este homenaje a este gran documento que ha inspirado desde ese momento a tantas organizaciones y grupos de laicos en todo el mundo. Qué importante es entender que este es uno de los grandes mensajes del Vaticano II. Laicos no tienen derecho de quedarse con los brazos cruzados. Hay que salir a transformar el mundo. Transformar el mundo y llenar el cielo. Y en los episodios anteriores hemos visto por qué viene ese mandato, de dónde viene, no solamente del mandato misionero de Cristo, de vayan y hagan discípulos, sino de tu consagración bautismal, de la urgencia de llevar a las personas al cielo, de la caridad, del gran amor que me mueve a hacerle el bien a los demás. En fin, vayan a ver el episodio 1 y 2 que les va a servir mucho como formación. Ojalá que ustedes estén usando eso también en sus grupos apostólicos, en sus reuniones, sus equipos para crecer como formación permanente, ¿verdad? Oigan, y les pido que se suscriban, le den like y activen las notificaciones para que cuando salgan las siguientes partes de este documento y de todos nuestros demás episodios de En Salida, no se lo pierdan y sí les llegue la notificación para que estén ahí al tanto y sean los primeros en ver estas cápsulas de formación, que al final, pues es eso, es formación para todos los que somos parte de Formar Apóstoles. Y yo les invito a que comenten abajo de estos videos las ideas que les van llamando la atención, si tienen ejemplos de algunos conceptos que vamos diciendo, para que no se queden en lo abstracto, sino para que también vayamos compartiendo qué está pasando en todo el mundo y nos vayamos conociendo mucho mejor. Así es, padre, pues vamos a empezar con esta tercera parte, ¿cómo ve? Vamos a ver el capítulo 3, justamente, de el Apostolicam Actuositatem se llama Capítulo así. 2. Capítulo Capítulo 2. 2, perdón, capítulo 2. Aquí está. Dice, fines que hay que lograr. Y vamos a ver los tres fines que nos pueden servir de maneras concretas de cómo hacer apostolado, ¿verdad? Este capítulo 2 inicia con una reflexión bastante interesante, que la obra de redención de Cristo no es únicamente salvar a las almas, llevarlas al cielo, sino también busca la restauración de todo el orden temporal. Eso es un concepto bastante teológico, pero bastante rico. Recordemos que cuando Dios creó el mundo en Génesis 1, lo creó todo y vio Dios que era bueno, que era muy bueno. Y nosotros podríamos preguntarnos ahora, bueno, ¿y qué pasa con este mundo que está echado a perder? Cuando se rompió el orden primigenio. Eh, y nos damos cuenta que el pecado ha influido y ha infectado pues todos los niveles de la sociedad, la familia, la economía, las leyes, incluso las estructuras humanas de la iglesia. Eh, Hay un orden al que tenemos que regresar, el orden pensado por Dios para su iglesia, para el mundo, para la sociedad. Y es papel de los laicos trabajar para que se dé este orden temporal. ¿Y cómo lo hacen? Llenando, impregnando el orden de las cosas del espíritu evangélico. Jesucristo también en su evangelio vino a darnos leyes para que el mundo las siga. Jesucristo es rey y él debe reinar hasta que ponga a todos sus enemigos bajo sus pies, dice la carta de San Pablo. Entonces, con esas leyes, nosotros tenemos que salir para ordenar este mundo según esto que nos va indicando Cristo. Entonces, el apostolado de ustedes laicos es tanto en el mundo como en la iglesia, tanto en el orden espiritual como en el temporal. Y nosotros queremos ahora darte algunas ideas de cómo hacerlo, para que sí lo lleves a cabo. Entonces, ¿cómo hacer apostolado? La primera manera es a través de la evangelización y santificación de los hombres. Hay que conseguir con la fe en Cristo y su gracia
todos los miembros se deben de ordenar al mensaje de Cristo, que hay que revelar al mundo con las palabras y con las obras. Esto, vamos a hablar un poquito de esto un poco más adelante. Pero aquí es importante recalcar que a nosotros los laicos se nos presentan muchísimas ocasiones, desde que nos levantamos hasta que nos dormimos, tenemos estas oportunidades de hacer el ejercicio del apostolado de evangelizar y santificar, ¿ok? Nuestro propio testimonio de vida es una manera muy clara de hacer esta evangelización y santificación del orden temporal, perdón, de los hombres. Pero como decíamos y lo hemos platicado en algunos episodios de ahí de En Salida, cuando hablamos de maneras en las que podemos evangelizar, este apostolado no consiste solo en dar nuestro testimonio. Tenemos que anunciar el Evangelio de Cristo. Tenemos que anunciar esa buena nueva con palabras. Lo vemos como Jesús le hacía. Jesús predicaba y hacía milagros. Entonces las palabras eran sostenidas por milagros, pero los milagros también eran sostenidos por las palabras que él nos iba diciendo. Sí, ahí déjame completar que, a ver, Jesucristo es claro de que Él quiere que los laicos puedan, den testimonio. Él dice en Mateo 5, es bellísimo, así ha de lucir vuestra luz ante los hombres, para que viendo vuestras buenas obras, glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo. Pero no solamente es dar testimonio, también es predicar, es profetizar, es dar testimonio con la vida y con las palabras. ¿Y a quiénes hay que anunciarle a Cristo? A los no creyentes, para llevarlos a la fe, para que puedan regresar a la iglesia si son alejados, o para que puedan entrar si nunca han entrado. Y también hay que anunciar a los fieles, a los bautizados, que han sido mal instruidos. Estoy hablando de manera general, ¿verdad? No puedes decir, tendría que ver cada caso. Pero ha habido una mala transmisión de la fe en la iglesia, se ha roto esa transmisión de la fe en la familia. La catequesis no ha sido eficaz en muchas parroquias y colegios. Entonces, a los laicos les corresponde formarse bien para instruirlos, confirmarlos y estimularlos en su fe y a una vivencia más fervorosa, de su fe. Entonces, de eso se trata este primer campo de apostolado. ¿Cómo hacer apostolado? Evangelizando puro y duro, que nosotros lo llamamos así, hacer discípulos. En todas partes, tú laico estás llamado a ser discípulos. Y es muy bello porque tú te vas a encontrar con todas esas personas con las que yo como cura no me encuentro. Tú te las encuentras en tu propia familia, en tus reuniones familiares, en las comidas, en las reuniones de generación, cuando se encuentran después de muchos años de haberse graduado. En las fiestas, en todas partes, en el trabajo, en las reuniones de trabajo, te encuentras con personas que yo como sacerdote nunca jamás me voy a encontrar. Por eso tú eres la iglesia, haciendo discípulos en esos lugares donde te corresponde. Y quiero dejar algo bien claro, padre, porque la evangelización no se improvisa. Dios te pone las ocasiones, la oportunidad de poder evangelizar, pero sí tenemos que estar preparados y saber cómo evangelizar. Y aquí voy a aprovechar el paréntesis para recomendarles que ahí en YouTube tenemos el taller básico de evangelización completamente gratuito. Son unos videos de 5 a 8 minutos donde, o sea, es un poco teórico, pero la parte de los entrenamientos tú las puedes ir haciendo. Nosotros te vamos a dar esa luz para que hagas esos ejercicios y entonces empieces a practicar. ¿Por qué? Porque incluso a mí me ha pasado. Veo la ocasión, pero por el nervio, por la prisa, por falta de valentía, de parresía, no le anuncio el querigma a esa persona, no le anuncio la buena nueva y pierdo la oportunidad de evangelizarla, de hacer apostolado. Entonces, la evangelización no se improvisa y hay muchísimas herramientas que ya existen, no tiene que ser la nuestra necesariamente, que en las cuales los laicos nos podemos formar para que esta evangelización sea mucho más eficiente, eficaz. En algunos lugares te tocará llevar a las personas a Jesucristo y en otros lugares te tocará aclarar los principios cristianos, defenderlos, aplicarlos a los problemas actuales. Y ese aplicarlo a los problemas actuales nos lleva al segundo fin del apostolado, que es la instauración cristiana del orden temporal. ¿Quieres comentar esto, Moni? Sí,
Este me encanta porque empieza con una frase increíble. El documento ahí en el número 7 dice, en el plan de Dios sobre el mundo, que los hombres restauren concordemente el orden de las cosas temporales y lo perfeccionen sin cesar, volverlo al plan original, como comentábamos hace unos momentos. Y muchas veces parece que estamos haciendo lo contrario. Muchas veces parece que estamos desordenando mucho más ese plan original de Dios. Y se nos ha encomendado a nosotros los laicos volverlo a ese orden original, ¿no? Entonces hay que ordenar estas cosas temporales. Y todo lo que constituye el orden temporal, o sea, los bienes familiares, la vida, la cultura, la economía, las artes, todas las profesiones, todas las instituciones, como sean política, educación, relaciones internacionales, todo esto ha evolucionado, ha progresado, ha cambiado y nos corresponde a nosotros regresarle ese orden original para el que Dios lo pensó, ¿no? Y me encanta Aquí esa frase. a mí me gusta pensar mucho en ese sentido, Moni, en ese principio tan ignaciano de los ejercicios espirituales del tanto cuanto, porque muchas veces se puede desfigurar el uso de los bienes temporales. Y eso es lo que lleva a que se utilice de mala manera el poder también cuando se tiene en el mundo de la empresa, de las leyes, de la comunicación, de la educación. Y por lo tanto, siempre está el peligro de idolatrar incluso los bienes temporales. Necesitamos todo el tiempo, y ustedes laicos son aquellos que tienen que instaurar este orden en sus profesiones, en su trabajo, en sus obligaciones diarias, para que pues el mundo no sea más esclavo que señor de estos bienes temporales. Eso es un gran desorden. En el Génesis 1, en Génesis 2, vemos cómo Dios nos dio a los seres humanos todas las cosas para que nos sirvieran para llegar hacia Él. En cierto sentido son como escalones de una escalera para llegar hacia Él. Que por lo tanto tenemos que tratarlos con una santa indiferencia. Pero cuando se destruye ese orden inicial, entonces nos empezamos a hacer esclavo de las cosas. A los laicos les corresponde restablecer este orden. A los pastores nos toca predicarlo, nos toca recordarlo, nos toca ayudarles a ustedes que gobiernen, para que gobiernen el mundo, ejerciendo su dignidad real, que lo gobiernen en el nombre de Jesucristo y según las leyes de Cristo. Entonces estamos todos metidos, es muy duro, pero bueno, tenemos que estar metidos todos en este segundo fin del apostolado, o en esta segunda manera de hacer apostolado, hacer que todo sea ordenado según las leyes de Jesucristo. Sí, porque luego decimos, ay, sí, yo, Moni, soy súper buena, soy una súper apóstol, voy a ordenar a mi familia según mis planes, o la vida de mis hijos según mis planes. Y no, o sea, aquí todo es ordenarlos hacia Dios por Jesucristo. Y ahí, o sea, algo que me gusta mucho pensar es en esta frase del Génesis, y vio Dios todo lo que había hecho y era muy bueno. Me gusta pensar, por ejemplo, en la ciencia y la tecnología, todo el bien que han hecho, todo el bien en cuanto a que han encontrado curas para enfermedades, nos han permitido la tecnología estar en contacto con seres queridos que están lejos, pero cuando desordenamos estas cosas tan buenas, podemos crear cosas como la bomba nuclear, por ejemplo, ¿no? Que tanto miedo nos da, tanta tragedia ha traído a la humanidad entera. Entonces, volver a ordenar estas cosas y decir, a ver, la ciencia y la tecnología, ¿cómo tienen que usarse para que estén ordenadas a Dios? Se acabaron estas bombas, se acabaron estas cosas horribles. Entonces, así ir pensando en cada uno de los bienes que Dios nos dio, que las creó para el hombre, para que las usemos, porque eran buenas, y volverlas a ordenar. Ahí en ese sentido me encanta que el Papa León XIV, y uno de los motivos por los cuales él dijo que quiso tomar ese nombre, es porque estamos viendo un cambio de época, lo mencionamos anteriormente en otro episodio, y él hablaba justamente, es una época en donde tenemos que saber cómo poner la inteligencia artificial al servicio del ser humano.
La inteligencia artificial no es que sea buena, es que es muy buena, muy buena, ayuda muchísimo. Pero ¿cómo vamos a poner todo esto que apenas está comenzando? ¿Cómo lo vamos a poner al servicio de los seres humanos? Y digas eso, las redes sociales, qué buenas son. El YouTube, el Spotify, qué buenos son, usados bien. Entonces, hay necesidad de ordenarlos. Y a mí me gustaría que habláramos, Moni, porque a veces nos quedamos en lo abstracto. Hablemos de líderes católicos. ¿Qué es un líder? Un líder católico es un bautizado que ha tomado muy en serio esta misión de ordenar, de restablecer el orden temporal, de instaurar el reino de Cristo en el mundo. Pienso, por ejemplo, en esta jueza de Estados Unidos, Amy Coney, que está casada, tiene 7 hijos, 2 de ellos son adoptados, uno tiene síndrome de Down, y ella es juez de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Es católica y luchó muchísimo para anular el supuesto derecho federal al aborto. No es santa, es una señora que probablemente, yo no conozco su vida personal, tendrá muchísimos errores y defectos como yo los tengo y soy el primero, pero es un líder católico que está luchando para que haya orden en las leyes. Me encanta. Yo les voy a decir de otro ejemplo que es Peter Frisley. Él es un americano que creó una fundación que se llama His Way at Work, que él lo que busca es enseñarle a otros líderes empresarios a como que entender cuál es el plan de Dios de sus empresas y entonces darle a los empleados el mejor trato, las mejores prestaciones, las mejores oportunidades y no solamente a los empleados de esa empresa, sino a las familias de los empleados, que a final de cuentas pues es toda una comunidad. Entonces es un trabajo que viene haciendo desde el 2008, es súper bonito. Si ustedes que son empresarios, métanse en internet y busquen la página de His Way at Work, porque creo que es algo que se está haciendo justo también hoy en día, o sea, es actual, como decimos, este hombre no es santo, no se ha muerto, sigue vivo, pero lo que está aportando, o sea, está ordenando la manera en la que las empresas se pueden llevar, ¿no? En el mundo actual. En el mundo del arte, por ejemplo, Jim Caviezel hizo esta película tan importante con Eduardo Verástegui de Sound of Freedom. Sabemos que son 2 personas que tienen muchos fallos, muchos fracasos, errores, pero son líderes católicos. Ellos están denunciando proféticamente la trata de menores y pues ganaron muchísimos enemigos a través de esa película. En el arte también necesitamos tener personas que sean capaces de instaurar el orden temporal. Y hay otro ejemplo de una mujer que ella sí ya murió, es como el año 1890 y tantos, Dorothy Day, que de hecho su causa de canonización está abierta. Ahí también búsquenla, pueden encontrar información muy valiosa. Pero ella, lo interesante es que al principio tenía una vida desordenada. Encontró a Dios, se convirtió y ella era periodista. Entonces ella dijo, no, o sea, yo tengo que hacer algo por la sociedad. Venía como de una época de mucha pobreza, mucha injusticia social. Y entonces lo que ella hizo fue, dijo, yo tengo un periódico, sé escribir y sé llegar a las casas de todas las familias de este pueblo. Entonces, creó este periódico católico junto con un socio y empezaron a escribirle a los católicos de que, hey, católicos, ¿dónde están? Estamos dormidos. Es nuestra responsabilidad luchar por la justicia social, luchar en contra de la pobreza que estamos viendo. Y fue impresionante porque durante ese año se abrieron casas de voluntarios que hospedaban a gente sin hogar, a gente pobre, daban de comer, daban vestido, daban pues lo que podían para ayudar a todas estas personas que vivían estas injusticias sociales. Y así de sencillo, con el poder que ella tenía de escribir en un periódico, llegó a miles de personas que pudieron ayudar en la sociedad. Y por ejemplo también recuerdo a San José Gregorio Hernández, bueno, beato, no, ya es santo, San José Gregorio Hernández. Él es un médico de Venezuela, muy querido en el país, médico, profesor, y es interesante porque él era de este grupo, de esta espiritualidad, era franciscano seglar. Él compartía de la Tercera Orden Franciscana. Él como médico ayudó a muchísimos pobres, hizo importantes aportaciones a la ciencia médica también para que se pudiera ordenar hacia el reino de Cristo. Él
estuvo en proceso de beatificación, de canonización. Qué interesante, porque también pueden llegar a ser santos. Dorothy Day, no sé mucho de la vida anterior de San José Gregorio Hernández. Sé que de Dorothy Day tuvo un pasado no muy bueno, pero bueno, también te puedes convertir y puedes comenzar sí, puedes comenzar a entregarte a Jesucristo y hacer un cambio. No, lo importante, aquí no estamos hablando de ser santo o no ser santo. Todos los católicos tienen el deber de ser líderes, ¿no? Pienso, por ejemplo, aquí en México, Lorenzo Servitje, por poner un caso, es el fundador del grupo Bimbo, que es la panificadora más grande del mundo. Se le reconocía por su buen trato, pues, era justo con el personal, fundó muchísimas obras apostólicas que él financiaba y ahora se siguen financiando. Dio muchísimo conferencias, charlas a empresarios sobre valores, sobre la responsabilidad que tenían en sus empresas, trabajos, en su familia. Es gente que deja huella. Y padre, si se fijan, bueno, todos los que nos están escuchando, si se fijan, todos estos líderes están atinándole a varios ámbitos de la cultura, o sea, literatura, arte, empresas. Hay, por ejemplo, el fundador de Domino's, también él decidió Monahan. dejar todo, Monahan decidió dejar todo y vivir una vida austera, hacer un voto de austeridad, pero con todo el dinero del mundo que tenía, él dijo, yo quiero apostarle a la educación. Y entonces fundó una universidad en Estados Unidos, Ave María University se llama, creo. Correcto. Entonces, estamos, o sea, llegando a todos esos ámbitos de la cultura, la música, las películas. Ya hablamos también aquí de Jim Caviezel, ¿no? La actuación. Tenemos que impregnarnos y meternos a todos los espacios En el de mundo la... militar, por ejemplo, el mundo militar, Santa Juana de Arco. Eso, Digo, sí. Aquí el punto no es tanto de que haya sido santa, sino qué hizo. Ella era Sí, una laica, es más, era una adolescente de 14 años. sí, Ella escucha la voz de Dios que le decía, tú debes salvar a la nación y al rey en Francia. sí. Estaban en la guerra de los 100 años con Inglaterra y empezó a dirigir los ejércitos franceses y al final obtuvo el triunfo militar. Se acabó la guerra. Años después fue incomprendida, porque eso sucede también. Si tú te quieres meter a esto, a ser un líder católico, vas a ser incomprendido. Vas a ser señalado y tu fundador, tu jefe, tu Dios Jesucristo murió crucificado y a ti te van a crucificar. La pobre de Santa Juana de Arco, a los 19 añitos, terminó en la hoguera, condenada como hereje. Por ahí por las autoridades locales, pero luego el Papa dijo esto no puede ser, esto es un absurdo y ya se le reconocieron sus méritos y fue canonizada. Mira cómo una laica seglar es capaz de dar la vida por instaurar por llevar a cabo, por obedecer a Dios y por instaurar su reino en este mundo, incluso en las realidades temporales. Eso es a lo que me refiero, las realidades temporales, no solo las espirituales. Aquí en México hubo un movimiento muy fuerte que se llamó la Guerra Cristera, que miles de mexicanas y de mexicanos murieron asesinados por el gobierno federal de Plutarco Elías Calles, el presidente en ese momento, por defender la fe. Eso es muy meritorio y es martirio. Aquí estamos hablando de laicos que también trabajaron en el orden temporal de las cosas y lo están cambiando. Y como dices tú, podemos hablar de Gaudí, que fue arquitecto, podemos hablar de, no sé, el rey Balduino de Bélgica, de 1000 personas. En el gobierno, claro, sí, sí, En el sí. gobierno. Y muchos de ellos no son santos. A eso me refiero. No es que sean unos pecadores desgraciados, no. No son santos porque no han sido canonizados, pero no necesita ser canonizado para poder ejercer tu liderazgo en el mundo. Sí, claro. Y bueno, la última manera o la última forma de hacer apostolado, ya hablamos un poquito de la evangelización y santificación de los hombres, hablamos de instaurar el orden temporal hacia Dios y la tercera es la acción caritativa. ¿A qué nos referimos con acción caritativa, padre? Cuéntenos. Bueno, obviamente que una manera eminente de hacer apostolado es la vivencia de las obras de misericordia que todos conocemos.
Esto nace del mandamiento de Jesucristo de amar al prójimo y que en eso nosotros seremos reconocidos, los cristianos. Esto tiene muchísimos fundamentos espirituales. Jesucristo dijo, cuantas veces hicieron con esto a uno de mis hermanos menores, a mí me lo hicieron. Al querer tomar la naturaleza humana, nosotros vamos a encontrar a Jesucristo en todo humano. Eh, Ahora, esto debe seguir algunos criterios y estos criterios nos los da Apostólica Macto Citatem. Eh, el primer criterio para tener obras de misericordia que sean realmente apostolados y no solo filantropía, ¿verdad? No convertirnos simplemente en una ONG. Primero que se Exacto. vea en el prójimo la imagen de Dios y por Sí, eso, porque está creado a imagen y semejanza. Ver en el prójimo a Cristo, en quien, a quien yo en realidad estoy llegando cuando llego a un necesitado. Mm, Considerar la libertad y dignidad de la persona que recibe el auxilio. Son personas humanas. No sí, debemos manipular las obras de misericordia como si fuéramos partidos políticos. A veces lo hacemos, ¿no? Tomando fotos y tal para que a lo mejor pueden denigrar la dignidad de la persona. Eh, que no se manche la pureza de intención. eh, Va muy unido con el anterior, la pureza de intención que sea necesaria. Yo estoy ayudando porque la otra persona es Jesucristo, no porque me van a ver y me van a felicitar. Eh, no solo que se hagan obras de misericordia, sino que también busquemos quitar las causas de los males. No, y eso, por ejemplo, se ha hablado mucho ahora en el tema de la migración. No solo hay que hablar de acoger al migrante, es de preguntarnos por qué están migrando de esa manera de países comunistas como Venezuela, que hay regímenes satánicos, diabólicos que están destruyendo al mundo, ¿no? Por ejemplo, muchos mexicanos que están en Estados Unidos se han sí. ido a causa de la violencia de los narcos, ¿no? Lo mismo colombianos. Porque hay que atajar no solamente el problema del migrante que llega, sino de por qué se va, ¿no? Claro. Entonces, eso también es caridad. Y por último, el último criterio que da aquí es que estas obras de caridad se ordenen de tal manera que las personas que la reciban poco a poco vayan pudiéndose liberar de la dependencia externa de nosotros y sean autosustentables en un futuro. No solamente dar el pez, sino enseñar a pescar. No solo Ok. ayudar a los pobres con comida, sino ayudarles en la medida de lo posible, en la medida en que sus capacidades intelectuales se lo permiten, ayudar que estas personas puedan salir de ese círculo de pobreza. Es bello, por ejemplo, en los pueblos de misiones donde nosotros vamos, como muchas familias los han ayudado para generar empleos con sus artesanías, que les puedan vender y que de esa manera puedan salir de la pobreza. En otro lugar donde estamos yendo de misiones también una señora está ayudando a las personas de esas comunidades a hacer pequeños negocios de flores, invernaderos, plantando flores, cultivándolas y vendiéndolas. Entonces, no solamente te estoy ayudando a comer hoy, sino que te estoy ayudando a que hayan soluciones a largo plazo. Sí, hay otro apostolado muy bonito que se hace en las cárceles, que igual les enseñan a hacer varias cosas. Hay uno que se dedica a enseñarles a, hacer como tejidos, bordados, para que, claro, el día de mañana salgan, si Dios quiere, ¿no? Y, digo, no sé cuáles son sus condiciones de libertad, ¿verdad? De privacidad de libertad. Pero que el día de mañana salgan y que no estén con las manos vacías y que sepan hacer algo para que puedan salir adelante ellos y sus familias. Entonces, sí, la caridad, aquí hay muchísimas formas de hacerlo, las obras de misericordia corporales y espirituales, ya como mencionaba el padre, y pues nos toca a todos hacerlo y lo podemos hacer en instituciones privadas, en instituciones públicas, en apostolados, en la parroquia, Cáritas, ya ven que en la mayoría de las parroquias está el apostolado de Cáritas. Hay miles, miles de organizaciones en las que podemos hacer estas obras de misericordia y también tener mucho cuidado en diferenciar, ¿no? Lo que es justicia y le tocan a las personas o ya lo que es caridad, ¿no? Que también lo menciona un poco el documento.
Permítame aclarar un poquito ese punto, Moni. Cuando yo doy de lo que me sobra es justicia, no es caridad. Exacto, exacto. Cuando yo doy de lo que tengo, ya empieza a ser caridad. De lo que Comparto tengo y me cuesta darlo. y me cuesta darlo. O sea, realmente, el, si yo abro mi armario y me doy cuenta que tengo una cantidad desproporcionada de zapatos, o de vestidos, o de ropa, o de camisas, esa ropa ya no me pertenece. Ujú. Ese es el concepto, ya no me pertenece. Eso le pertenece a alguien más que no tiene. Así Entonces ahí es. también obrar por justicia. Y yo creo que esta obligación se impone a las naciones que viven en prosperidad o a las personas dentro de las naciones pobres que viven en prosperidad. Sí. Los ricos que tienen grandes posibilidades económicas, este, esto es una gran obligación, esta tercera manera de hacer apostolado. Y seremos juzgados al final de nuestros días por esto, por lo que compartimos. Así es. Y pues bueno, esta fue la tercera parte de Apostólica Mactositatem, que cumple 60 años este año. Recuerden suscribirse, darle like y activar las notificaciones para que les avise en cuanto tengamos la siguiente parte. Que Dios los bendiga a todos. Muchas Adiós. gracias. Hasta luego.